Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Soy Jason Travel y hoy aprenderemos la verdad sobre las tarjetas de crédito. Este es un tema que puede ser un poco polémico, pero créeme, entender y comprender lo que verás en este video te ayudará a mejorar tus finanzas. Antes de empezar, déjame te cuento una historia. Esto pasó hace muchos años, en una época de inocencia. Me encontraba con mi hermano, Luis. Su sueño más grande era ser un chef profesional, pero éramos tan pequeños que no nos dejaban entrar a la cocina. Recuerdo que una vez nuestros padres no tenían con quién dejarnos, por lo que nos quedamos solos. Aprovechamos y nos pusimos manos a la obra. Jugamos a que mi hermano era un chef y yo su comensal. Pero cuando cogió el cuchillo para los alimentos, se cortó y se hizo daño. La verdad, nos asustamos mucho. Nunca habíamos pasado por un susto así. Nuestros padres dejaron lo que estaban haciendo y fueron a auxiliarnos. Esta es una típica experiencia que tenemos todos desde niños. Te cuento que mi hermano Luis ahora es ingeniero y desde esa fecha jamás se volvió a meter en la cocina. Hasta que contrajo matrimonio y volvió a cocinar. Esta vez con miedo, pero ya maduró y entendió los riesgos que pudo haber tenido como cocinero. Ahora, entremos en materia, porque esta pequeña historia nos hablará de la realidad de las tarjetas de crédito. Así como Luis, que le tenía miedo a cocinar, sé que muchos de nosotros le tenemos miedo a las tarjetas de crédito. Porque, o por experiencia propia, hemos estado ahogados en deudas y nos han hecho pasar de los peores momentos de nuestras vidas. O por nuestros conocidos y familiares que nos dicen que es lo peor que puedes hacer. ¿Quieres que te diga la verdad? Tienen razón. Una persona que nunca ha manejado un cuchillo, como el caso de Luis, y no tiene conocimiento sobre el tema, solo termina haciéndose daño. Pero así como en la historia de mi hermano, cuando él aprendió a usar el cuchillo de forma correcta, pudo cocinar a su familia. Lo mismo pasa con las tarjetas de crédito. Con inteligencia financiera y con conocimiento, podrás usarla como una herramienta que te ayuda a mejorar tu situación financiera. Solo piensa. Si a Luis le hubieran enseñado a usar el cuchillo de forma correcta, de pronto en este momento sería un gran chef. Así que te enseñaré a usar las tarjetas de crédito de forma correcta. Primero, jamás de los jamases pienses que las tarjetas de crédito es una extensión de tu salario. Si no lo tienes en tu cuenta bancaria, simplemente no lo tienes y ya. Recuerda que estas tienen los intereses más altos del mercado. Si necesitas un préstamo, te invito a que veas nuestro video de cómo salir de deudas. En la descripción de este video lo encontrarás. Segundo, siempre procura no pagar cuotas de manejo. Muchas entidades dan tarjetas sin cuotas de manejo y en caso de que pagues una, mira que los beneficios sean más de la cuota de manejo. Tercero, importante, entiende que el objetivo principal de usar tarjetas de crédito es mejorar tu vida crediticia. Si en algún momento vas a requerir ayuda del banco para acceder a una vivienda, es decir, un crédito o un apalancamiento para tus negocios, aprovecha los puntos y beneficios para ser portador de tarjeta de crédito. Seguro contra robos, asistencia médica, asistencia de plomeros, seguro de carros, puntos que puedes canjear por recompensas o hasta para echarle gasolina a tu vehículo. Son muchas más recompensas que podrás conseguir por usar la tarjeta. Estos beneficios dependen del banco y la entidad de tarjeta que expida. Sobra decirlo, pero siempre será muy puntual con los pagos para evitar tener problemas o reportes negativos. Por ejemplo, yo pago las obligaciones de mi casa con mi tarjeta de crédito, pero inmediatamente cancelo la cuenta. No pago cuota de manejo, gano vida crediticia y lo mejor, todos los meses pago la gasolina de mi vehículo con esos puntos. Me cuesta 0 pesos mensuales mantener esta estrategia financiera. Esto es a lo que normalmente le tenemos miedo, a las tarjetas de crédito. Pero si lo entendemos y decidimos hacer un uso inteligente de nuestras finanzas, se volverá una herramienta para lograr fácilmente nuestras metas. Advertencia. Si eres una persona que no sabes controlar sus impulsos al momento de comprar y no entiendes que el dinero de las tarjetas de crédito no es una extensión de su salario, entonces, por favor, no consigas una tarjeta de crédito. Haz como mi hermano Luis, evita hacerte daño y pasar malos momentos. En caso de que seas una persona más centrada, tenga claro tus objetivos financieros y poco a poco te estés educando sobre estos, te invito a que des este siguiente paso con mucha responsabilidad y no olvides tener en cuenta los puntos de los que hablamos en este video.
Esto no es asesoría financiera. Si te interesa que hablemos sobre más tips alrededor de tarjetas de crédito y cómo usarlas profesionalmente, hazlo saber en los comentarios. Esto es todo por este video. Si te gusta el tema de las finanzas y te gustaría empezar hoy mismo, te invitamos a que empieces a generar ingresos extra en Teribit. Solo debes invertir unos minutos diarios y escuchando música y jugando generarás un ahorro. Teribit no te hará rico, pero es una forma gratuita con la que podrás generar ingresos extra desde tu celular. No siendo más, nos vemos en otra ocasión. ¡Hasta la próxima!